Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultor Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Ecografía aplicada a la podología. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor podólogo Marco Antonio Hernández. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, la certificación y el material de estudio, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, galenos. Buenas noches a todos los presentes. Saludos desde México. Vamos a ver este importante tema,
la ecografía del sistema locomotor pie y tobillo, ecografía en podología. Ya anteriormente habíamos tratado acerca del uso de la imagenología para el diagnóstico exploratorio en afecciones del pie. Mencionamos los antecedentes de la ecografía. La ecografía como tal, entonces, es una herramienta que nos va a ayudar en la exploración. ¿Cuándo definimos ecografía? Específicamente la definición de ecografía se refiere al proceso de exploración médica con la utilización de sistema de emisión electromagnético y de ultrasonido para la exploración de los tejidos. Entonces la ecografía se entiende que va a utilizar de equipos de ultrasonido para poder dirigir y de alguna manera tener una idea clara del estado de los tejidos que nos puedan llevar a una valoración y a un consiguiente diagnóstico de lesiones, sean evidentes o no. En este sentido, la ecografía se va a utilizar, pues, en podología para la exploración del pie y del tobillo. Cuando hablamos de la ecografía, el Doppler color y Doppler de potencia, estos sistemas son emisores, los cuales a través de diversas situaciones nos van a dar una imagen interpretada a través del software. Podemos hablar del Doppler de color y el Doppler de potencia que posibilitan el estudio de los flujos lentos en el sistema locomotor del pie y del tobillo. Vamos a ver cómo estos Doppler en teoría pueden ser modificados los parámetros para poder tener una mayor resolución en las imágenes. Algunos de estos, aunque no registran de forma directa el flujo, vamos a decir flujos sanguíneos y de otra naturaleza, le pueden dar color para determinar exactamente la situación de algunas lesiones dentro de la ecografía. Entonces, el uso medio del contraste ultrasonoro, a diferencia de las radiografías que tienen que ser de índole física, por ejemplo, las angiografías que tienen que tener un sistema de resolución del contraste y otras cosas. Estamos hablando que el uso del contraste ultrasonoro, el medio del contraste ultrasonoro se usa poco en esta técnica, principalmente en indicaciones oncológicas, ya que su inyección puede enmascarar algunas lesiones, mostrar pseudoimágenes patológicas, ya que depende netamente de lo que registra el rebote de las ondas sonoras, y lo cual podía ser una situación de escollo. Confiando entonces en el software mismo de interpretación ultrasonográfica, este se va a encargar de determinar algunas sensibilidades de la información para poder presentar una imagen en contraste y con algunos artefactos como flujos de colores, etcétera. Entonces, eso, precisión de la focalización de los ecos. Para optimizar la calidad de la imagen, los ecos deben focalizarse de manera precisa sobre la estructura de estudio, ubicando pues focalmente y de acuerdo con la profundidad del tejido, por ejemplo, el tejido adiposo, óseo, etcétera. Todo esto va a depender. La exploración trapezoidal, permite ampliar el campo de entrada de los ultrasonidos, especialmente cuando se utilizan un material de interposición, brindando una visión más amplia de la lesión, por ejemplo, en el tendón de Aquiles y en otras estructuras adyacentes. El estudio tridimensional ofrece planos de corte distintos y una mejor definición de los volúmenes de las lesiones, siendo especialmente útil en una fase preoperatoria. En este sentido, la podología intervencionista
va a utilizar estos elementos, por ejemplo, para guiar terapias, sondas, agujas, terapias de infiltración, etcétera, por ejemplo. Los análisis comparativos, realizar estudios ecográficos de forma comparativa, comparando cada elemento anómalo con estructuras idénticas del lado opuesto para tener una referencia de lo que es el tejido normal y el tejido lesionado. Las conductas exploratorias hay que efectuar entonces una ecografía como es el complemento perfecto de las placas radiográficas. Muchas veces la radiografía no arroja un resultado preciso en la situación de la relación de los tejidos blandos con las estructuras óseas y articulares, lo que hace necesario complementar con una ecografía. En un estudio estereotipado nos referimos a realizar un análisis ecográfico de forma estereotipada, siguiendo siempre los mismos planos de exploración, que va a ayudar a evitar errores de diagnóstico, garantizando todas las estructuras sean examinadas de manera sistemática. Entonces, dicha exploración sigue un protocolo preciso, forma de aplicación, etcétera, para evitar algunas situaciones nubosas en los datos. Con esto tenemos imágenes comparativas que van a servir para una clave en poder saber si hay igualación en la evolución de las lesiones. Es fundamental incluir leyendas en el informe radiográfico final para la interpretación de los hallazgos. Es responsabilidad del facultativo extender e incluir una leyenda en efecto del hallazgo, sea en comparación anatómica normal con los hallazgos anormales. En este sentido, la exploración de la ecografía en el pie y del tobillo es un complemento perfecto. Tenemos una mejor definición hoy día con los adelantos en los sistemas ecográficos, los cuales sobra decir, pero hay diferentes equipos, desde luego, con diferentes precios y lo que nos lleva a calidades, equipos reciclados, etcétera, lo que es común en Latinoamérica. Por lo tanto, el facultativo debe estar consciente de la adquisición de un equipo plenamente normado, certificado, el cual en cierta medida sea de calidad, para poder tener una perfecta definición de la imagen y llevarnos entonces a un estudio comparativo evaluando los parámetros precisos de cada imagen. Nos lleva entonces a entender que para que un estudio ecográfico de valor en podología debe de seguir la técnica precisa, seguir los complementos radiográficos como rayos X y adquirir una importancia la exploración comparativa, es decir, el especialista en ecografía y el facultativo que ha sido entrenado en la misma debe de estar capacitado para hacer una comparativa clara de las estructuras con lo que se considera normal. Así es que la ecografía del aparato locomotor va a requerir de equipos de calidad. Los avances tecnológicos de hoy día nos pueden ayudar a generar imágenes que se puede verificar su claridad. En cuanto a los elementos de la técnica exploratoria, podemos decir que va a depender de múltiples factores, pero uno de los principales es el transductor adecuado. Observemos aquí las sondas ultrasonográficas, las cuales son para propósitos diversos. En ortopedia, traumatología y podología, la sonda A, la cual tiene una fluencia casi inexistente, o es decir, una fluencia centralizada, lo cual nos puede llevar a la idea de que la emisión ultrasonográfica se va a mantener en un sitio mucho más compacto, por decirlo así. El haz va a estar altamente dirigido, lo que sería ideal en este sentido. El equipo entonces de buena calidad y el uso del material de interposición mejora la visualización de la estructura en un estudio. Cuando hablamos de el elemento de interposición, hablamos de placas en las que se pone, por ejemplo, detrás de un miembro no voluminoso como una extremidad inferior o superior, la cual va a ayudar a
el retorno de el sonido, lo cual muchas de las veces no requiere, por ejemplo, en una víscera maciza como sería en el hígado. En este caso, en las extremidades del tobillo es lo recomendable. Dista entonces mucho decir que la calidad de los transductores es imperante. Se recomienda utilizar transductores de alta frecuencia de 10 a 15 megahertz para obtener una resolución especial en el pie, en el tobillo, debido a su anatomía. Los transductores electrónicos de barrido lineal, como acabamos de ver la imagen anterior, eso es lo que nos va a facilitar, al menos en lo que se refiere a la exploración en paralelo de los planos cutáneos, como son propios del tobillo y del pie. La absorción de los relieves es importante, que en los materiales de interposición, el uso de material de interposición flexible ayuda a absorber relieves de la región de estudio, mejorando la visualización, etcétera, ampliar los campos de entrada del haz de ultrasonido, evitar compresiones intempestivas y mejorar la presentación de la imagen. Todos los materiales de estos medios de elementos de interposición nos permite ampliar el campo de entrada de luz y mejorar la visualización. Los transductores electrónicos de barrido los tenemos aquí en la imagen de la izquierda, los matriciales y los transductores de forma de sueco, ¿de acuerdo? Las bolsas de agua ajustadas al transductor es ideal para como material de interposición, ya que se adapta a la estructura de estudio. El bloque de gel, un bloque tipo pan de gel, no se usa con frecuencia debido a su falta de practicidad. El aspecto ecográfico de un ligamento normal. Hablamos entonces de la comparativa de las estructuras normales. Aquí tenemos un ejemplo del estudio ecográfico en el cual ligamento tenemos que evaluar la integridad de las cuerdas fibrosas. Los ligamentos son bandas de tejido fibroso que conectan los huesos entre sí. La multifuncionalidad de la misma nos dice que no son elementos que mantienen los huesos juntos, sino que también permiten, no solamente hacen la unión intrínseca o fortalecen la unión de la articulación, sino que también permiten el movimiento controlado. La flexibilidad y la resistencia va a depender precisamente de las cargas que soporta la lesión que se recibe y el estado previo de dichas fibras. Por lo tanto, en el estudio ecográfico en que se refiere tanto a músculo como a elementos ligamentosos o tendinosos, es importante evaluar la dirección, el estado, es decir, la hiper y la hipoecoicidad de dichas fibras, lo que nos va a llevar a entender que las funciones de esto de estabilidad en el tendón, la propiocepción que contribuye a la percepción de la posición y del movimiento, tanto de la resistencia de tracción, va a depender en efecto de la normalidad del tejido. Todo aquel tejido que en un momento dado acusa dolor, como la entesis, que es uno de los signos principales, el dolor, muchas veces vamos a ver cómo la exploración de una entesis va a arrojar algunos elementos no muy evidentes, pero que se requieren de un buen entrenamiento para el facultativo. De ahí que la principal objeto es ver el ligamento normal en una ecografía. Podemos observar aquí las imágenes donde la ecografía nos arroja, poniendo aquí entre las líneas los marcadores triangulares, una estructura bien definida. Sigue el ligamento normal junto con las líneas de separación de los tejidos adyacentes sin soluciones de continuidad, donde las fibras siguen un transcurso lineal constante. El anecoico, el ligamento se ve como una región anecoica, sin la presencia de estructuras hipoecoicas y hiperecoicas en su interior, lo que se traduce en una sombra intermedia,
lo cual nos va a determinar la presencia de contención del tendón como tal. En la imagen de la derecha, marcado aquí con los triángulos, podemos presentar una ecogenicidad uniforme en toda su extensión. Cuando hay una disrupción de esta línea continua con áreas hipoecoicas o hiperecoicas, eso es de interés diagnóstico. Dicho entonces, y considerando la normalidad de los ligamentos, entonces estamos o tenemos el punto de referencia preciso para determinar en el proceso de la exploración la utilización de los transductores apropiados, la técnica exploratoria con el paciente y los ajustes elegidos por el facultativo en el equipo de ultrasonido, lo que nos dará una imagen y nos contribuirá a un diagnóstico exacto. Como punto tercero en este diagrama mencionamos que los ajustes de ganancia y foco corresponden a ajustar cuidadosamente la ganancia y el enfoque para obtener una imagen nítida, libre de artefactos, es decir, de fallas, tal y como pudiéramos darle nitidez a una fotografía, porque se trata de una imagen. Esto depende grandemente del equipo y de las configuraciones previas que contenga, más cuando hablamos del tipo Doppler de colorimétrico. Dicho esto, entonces hay que tener presente los factores que pueden afectar al aspecto ecográfico del ligamento normal, la inflamación, las lesiones de diferente naturaleza y el ángulo de incidencia. Inflamación como tal va a producir un efecto ecoico diferente, lo cual puede ayudarnos a entender que la ecogenicidad se va a alterar en cuanto a su apariencia. La importancia de evaluar la ecografía de los ligamentos, entonces nos va a llevar a un buen diagnóstico, precisar los tratamientos y a servir como una guía de intervenciones, por ejemplo, a determinar el grado de una lesión, vamos, si se trata de una entesis, de una entesitis, de un esguince de primer grado, segundo, tercero o una lesión de otra naturaleza. La lesión aguda de los ligamentos, entonces, es importante valorar, aquí tenemos una imagen en la que estamos midiendo precisamente que en efecto podemos observar las guías o las fibras en efecto de pluma en el músculo, lo que es normal. Determinación de las articulaciones afectadas. Desde luego, también tenemos que hacer una exploración importante de los anexos en las articulaciones para poder tomar una decisión y saber si dichas lesiones están agregadas, por ejemplo, avulsiones como son propias de los ligamentos laterales, deltoideos peronianos o retromaleolares del calcáneo, por ejemplo, que pueden surgir regularmente avulsiones o arrancamientos óseos, lo cual nos lleva a determinar la gravedad de la lesión, los tipos de lesiones, si se trata de un esguince o no, presencia de infiltraciones, masillas, etcétera. Micrófono, por favor, micrófono. ¿Sí? Y determinar si son lesiones moderadas o lesiones graves, lo cual nos puede determinar, por ejemplo, rupturas importantes o completas con dispersión de la tensión de los ligamentos, lo cual en un sentido va a ser muy evidente en la exploración ecográfica, así como el arrancamiento de los fragmentos óseos y de lesiones óseas adyacentes, lo cual entonces nos lleva a los complementos posteriores y a un seguimiento constante de la rehabilitación de los ligamentos. Hay algunas lesiones que van a ser o se va a necesitar una constante valoración periódica para determinar el estado de reposición o cómo es que ha sanado. En ese sentido, la importancia de la ecografía va a tomar una mayor relevancia sabiendo que el tobillo y el pie está sujeto por lo regular
más que otras partes a los esguinces. Y como ya dijimos, tener un tratamiento apropiado en cada una de las situaciones de ligamentos afectados, la gravedad de la lesión y las lesiones óseas como tal. La importancia del diagnóstico preciso tiene que ser recalcada precisamente para evitar situaciones de complicación posterior. Bien, tenemos ejemplos, aquí tenemos las lesiones. El ligamento de Basset, marcado aquí, obsérvese con estos triángulos, el ligamento de Basset entre el espacio astragalino y tibial, ahí vemos cómo la línea es completa y la zona anecoica, lo que nos lleva a decir que hay una integridad importante. Tenemos la imagen aquí del componente superficial del ligamento tibio fibular posterior, tibio peroneo posterior, con las mismas características de normalidad. Nótese la zona de anecoicidad y la hipoecoicidad, que se refiere a los laterales marcados con los triángulos. Las lesiones moderadas de esta naturaleza, tenemos aquí el ligamento intermaleolar, también marcado en esta zona. Obsérvese cómo la dorsiflexión forzada del tobillo puede provocar una lesión, incluso rotura del ligamento intermaleolar o una abulsión osteocondral en sus inserciones. Después de la lesión, el ligamento inflamado puede causar pinzamiento durante la dorsiflexión plantar, ya que es probable que pueda o quede atrapado entre la tibia distal y el peroné, lo que se marca aquí precisamente en este detalle. Lesiones graves, aquí podemos observar el ligamento talofibular posterior. Este ligamento rara vez se ve lesionado, a menos que haya traumatismo con luxación del tobillo. En la literatura, por lo regular, no se ha informado una lesión aislada. Y aquí tenemos el detalle marcado. Vean el espacio de hipoecogeicidad que ya corresponde a una separación del ligamento talofibular posterior marcado en esta zona. Arrancamiento óseo de la misma naturaleza. El ligamento astrágalo-calcáneo lateral ayuda a prevenir la supinación excesiva de la aducción y la abducción de la articulación astragalina, lo cual puede llevar a lesiones, y aquí está marcado con las zonas de mirilla de triángulo. Un desgarro aislado es raro, pero aquí podemos observarlo adyacente a la estructura. Más lesiones adyacentes, marcado aquí, el esguince medio del tarso. Obsérvese el detalle de la dispersión del tejido con la zona anecoica parcialmente perdida, lo que podemos decir que se trata de una avulsión de la apófisis tarsocalcánea. Siguiendo adelante, las ecografías, las lesiones, las rupturas del tendón aquileo, podemos decir que las lesiones y los traumatismos del tendón aquileo llegan a ser rupturas porque soportan grandes fuerzas. Estas rupturas pueden ser causadas por evento traumático que puede ser inadvertido en la exploración física. Así es que muchas de las veces cuando hay cierta edema, dolor localizado, sobre todo al pinzamiento, la ecografía estaría indicada, puesto que por lo regular esta parte, el tendón, debido a que es el tendón más fuerte y grueso del cuerpo, por lo menos no sufre ruptura, pero queda claro que pueden existir fallos en las fibras. Otras causas, las rupturas también pueden ser resultado de afecciones inflamatorias o el uso de fluoroquinolonas. La ecografía es clave entonces para evaluar la modificación heterogénea del tendón. La importancia del Doppler de color. El Doppler de color es útil para revelar la
hiperemia en los extensores del tendón, especialmente en los casos de la ruptura del tendón de Aquiles. Quiere decir que este Doppler está especialmente diseñado para determinar los flujos sanguíneos y de edema, lo cual es compatible con la presencia de las lesiones en dichos tendones. Otras lesiones determinadas como el tibial anterior, el tibial posterior y el tendón peroneo largo. En esto es importante la confirmación de rupturas completas, de qué clase, primero, segundo grado, el sitio de las rupturas y si hay o no movilidad de los fragmentos. La ecografía en las tendinopatías puede ser dirigida o tendinopatía global. La tendinopatía global se caracteriza por una modificación difusa y relativamente homogénea del tendón. Tras una lesión mecánica se produce una tumefucción fusiforme hipogénica del cuerpo tendinoso y una pérdida del paralelismo de los bordes. Nuevamente hacemos referencia que el cambio de la heterogeneidad de la característica de los tejidos adyacentes es lo que nos va a llevar precisamente al diagnóstico de dichas lesiones, ¿sí? Como el paralelismo de los bordes, por ejemplo. La tendinopatía focal. La tendinopatía focal se presenta como una micro rotura traumática o una desorganización focal de las estructuras de las fibras de colágeno. Entonces, mientras que la tendinopatía global tenemos que enfocarnos al hallazgo de la pérdida de los cuerpos tendinosos en cuanto al paralelismo de sus bordes, en la focal nos vamos a involucrar en el análisis de las fibras de colágeno. La reacción vascular del Doppler. Mediante el Doppler es posible observar un aumento de la vascularización en el nódulo o en su periferia, lo cual nos va a indicar la presencia de una reacción tendinosa vecina. Sí, se van a observar literalmente zonas dispersas nodulares. Estos vasos están asociados con frecuencia a sintomatología dolorosa y es una, perdón, indicador de la evolución de la lesión. Mientras mayores son las lesiones, mayor es la dispersión. Así es que el Doppler vascular es importante complementarlo, más cuando este es colorimétrico, lo cual nos va a ayudar en otras formas a determinar otras características de las tendinopatías. Por ejemplo, además de lesiones traumáticas, la formación de santomas, las lesiones causadas por la administración de fluoroquinolonas, lesiones gotosas, tofos, nódulos de diferente naturaleza, va a ir enfocado precisamente a la ayuda en los procesos de la ecografía. El ligamento deltoideo, tenemos la referencia tanto anatómica como exploratoria y la relevancia clínica de los diagnósticos de los ligamentos deltoideos. Gracias a la ecografía, la incidencia de esta lesión es mayor de lo que se pensaba. Está involucrado en aproximadamente el 15% de las lesiones ligamentosas, sí, el ligamento deltoideo. El mecanismo pertinente de la lesión es la pronación excesiva y la supinación, rotación externa del tobillo. Tenemos aquí detalle ecográfico de la imagen marcada del ligamento tibio navicular, el tibio spring, tibio calcáneo y tibio talar posterior marcado. Y aquí podemos observar la modificación de los siluetas normales tendinosas. Las paratendinopatías, en cuanto a las paratendinopatías, también las paratendinopatías es una causa por lesiones inflamatorias por sobrecarga mecánica y a veces por traumatismos directos como golpes contusos. Se caracteriza por un ribete hipoecogénico
peritendinoso. Se puede presentar un componente líquido, edema y derrame. Es importante diferenciar de las tenosinovitis, ya que el tratamiento puede variar. Entonces, las características de las lesiones paratendinosas se observan como una imagen en riel, en el eje mayor del tendón, y una imagen en escarapela, en un plano axial. Los factores de causa, consecuencias de lesiones inflamatorias, sobrecarga, golpes mecánicos, contusos, etcétera. El tratamiento depende del estudio histológico que muestra células inflamatorias en los tendones. Es importante, pues, orientar al tratamiento adecuado. Lo que se refiere a las paratendinosis asociadas a tendones calcáneos, vamos a hablar también de la tenosinovitis, la paratendinopatía. No hay que confundir la paratendinopatía del tendón calcáneo con la tenosinovitis. Los tendones rodeados por una vaina sinovial. Los tenosinovitis afectan a los tendones rodeados por una vaina sinovial. Luego, entonces, el engrosamiento y la hiperemia reactiva es lo que al facultativo que utiliza la exploración ecográfica le va a ayudar a determinar en el diagnóstico, ya que las tenosinovitis pueden engrosarse y presentar una hiperemia reactiva. En cuanto a estas tenosinovitis, por ejemplo, en una retrocalcánea, las patologías del tendón, por ejemplo, peroneo, asociado al peroneo astragalino, a lo largo del nivel proximal suelen producir un dolor sobre la punta del pie peroneo, ¿sí? Las sinovitis detectadas por ecografías en pacientes con remisión clínica de la enfermedad se denomina sinovitis subclínica, y en algunos estudios se han demostrado el valor de la ecografía como predictor independiente en la progresión radiográfica y en el desarrollo de las erosiones óseas a nivel articular. Luego, entonces, en los pacientes con artritis reumatoide, la presencia del señal Doppler a nivel articular en pacientes con esta enfermedad o en remisión clínica tendrían también un rol en la predicción de las recaídas. Una modificación de las características de las vainas tendinosas en la articulación ayuda a determinar frecuentemente en el estado de que se encuentra la enfermedad artrítico-reumática. Muchas de las veces porque están asociadas a presencia de dolor y pueden conducir a rupturas tendinosas. En efecto, todo paciente que va manifestando la enfermedad reumática tiene un grado mucho mayor para la presencia de rupturas tendinosas, discapacidades, procesos erosivos en las articulaciones adyacentes. Muchas de estas con presencia simple de tenosinovitis. Micrófono, por favor. Micrófono. Micrófono. Aquí podemos observar una imagen Doppler colorimétrico donde está marcando precisamente las zonas adyacentes a la articulación con... ¿Y el otro cuánto está? A ver, perdón, necesito ver, me tengo que mover allá para ver quién tiene el micrófono abierto. ¿Pero dónde durmieron? Rosalinda, por favor. Creo que no me están escuchando. Bien, voy a dar por sentado que me están escuchando. Voy a continuar. En cuanto a las fisuras, también los muñones del ligamento peroneo astragalino anterior por ruptura completa. Obsérvese aquí el detalle preciso y claro de una ruptura completa peroneo astragalino anterior, marcado con las flechas amarillas. ¿Sí? Hay lesiones como esta naturaleza que no dejan lugar a dudas y a veces ni siquiera al ojo bien entrenado. Hay algunas otras que sí, como por ejemplo las entesopatías.
La ecografía en las entesopatías entonces es invaluable. En estas lesiones puede manifestarse por un ensanchamiento hipoecogénico en fase aguda, marcado aquí. Obsérvese cómo tenemos la imagen en carril completo, siguiendo la zona del tendón, y obsérvese cómo hay una dispersión, ¿sí? Queda claro entonces que esto es una de las maneras ecográficas para determinar la presencia de entesopatías. Lo podemos observar aquí. Esto es en fase aguda. En la cuestión crónica es un poco diferente. La ecografía también nos puede permitir identificar espículas calcificadas en lesiones crónicas. Por lo regular, en las lesiones crónicas de entesopatías crónicas va a haber procesos de calcificación mediadas por los procesos de continuación de la cascada inflamatoria y de las hormonas mediadoras de la inflamación, lo cual va a producir una decantación de las sales minerales de calcio, sobre todo lo que se determina como focos de calcificación. Un ejemplo de esto tenemos en las bursitis adyacentes, entesopatías y en el síndrome del Haglund, ¿sí? Asociado a la enfermedad del Haglund. Estas lesiones pueden ser el primer signo de una enfermedad inflamatoria difusa. La prueba dinámica y el Doppler de color facilitan el diagnóstico. Además, la ecografía puede guiar la infiltración de corticoides hacia la zona para ayudar precisamente a la reposición rápida de los procesos inflamatorios. En el caso de la entesopatía del tendón calcáneo, se observa un ensanchamiento hipoecogénico en la unión tendinosa, tal y como observamos en esta imagen. Ecografía en dentesopatía, tenemos aquí el Doppler colorimétrico de alta resolución, el ADF de Canon, el Advanced Dynamic Flow, que tiene las ventajas del power o el poder añadido y a las ventajas del color en procesos que a la vista resultarían normales, o sea, alta sensibilidad para los flujos lentos y la direccionalidad. También detecta vasos más pequeños hasta de un calibre de 0.5 milímetros, entonces incluso menores. Esto quiere decir que este tipo de Doppler de color Canon con el Advanced Dynamic Flow nos puede determinar, vean aquí el detalle colorimétrico en la separación de los flujos, lo cual nos dice la dirección de la lesión, la presencia de edema y de flujo sanguíneo. En otros tendones del tobillo también pueden presentarse tensopatías manifestadas por engrosamiento hipoecogénico. Por ejemplo, en el caso del peroneo corto, también se pueden observar lesiones en la base del quinto metatarsiano, lo cual es muy común en los procesos del pie supinado como tal y lesiones o en la enfermedad crónica de laxitud del tobillo, por ejemplo. Además de que el caso del dolor en la parte medial del tarso, es importante buscar entesopatías distal del tibial anterior en su unión con el primer cuneiforme y en la base del primer metatarsiano. Así es que es de gran valor en la valoración post ejercicio y de alguna anomalía con dolor no bien determinada. Esto nos va a ayudar a determinar si existe únicamente una simple talalgia, metatarsalgia, a una verdadera lesión. La ecografía de estas entesopatías entonces va dirigida también incluso punto a punto, aún en el tarso, metatarso sobre todo. No se conoce con exactitud el mecanismo por el que duelen los tendones, lo cual puede surgir varias teorías
como el hecho de el acúmulo de algunas células proinflamatorias mediadas a través de la médula ósea por marcadores inflamatorios o algunas moléculas, pero lo real es que existen varios modelos que intentan dar respuesta a ello, como el modelo bioquímico, que se basa en que el dolor está producido por una irritación química. Las bradiquidinas, entre eso, ese es el modelo principal químico, las bradiquidinas que se van a acumular y van a empezar a producir una lesión erosiva del tejido. Aunque en el modelo parece tener más fuerza el modelo vasculonervioso, según el cual los microtraumatismos repetitivos en el tendón da lugar a un proceso de isquemias repetidas que van a favorecer los factores de crecimiento neural y de sustancias P que son definitivas para causantes del dolor. Algo así como en el aparato unguial del hallux, el cual está en constante traumatismo, como por ejemplo en un hallux flexus, determinaríamos la misma teoría en el cual hace que el hallux, la uña del hallux, sea el que más frecuentemente adquiera la onicomicosis, por ejemplo, debido a estos mismos fenómenos mediados por la sustancia P y las bradiquininas presentes. Aquí está marcando en un haz colorimétrico los flujos de la lesión, en la cual determina que no se trata enteramente de una sensación dolorosa, sino que en efecto hay una anomalía de las fibras. Nótese cómo se dispersa el ángulo inferior del carril y una zona anecoica con amplia flujo sanguíneo, tanto de ida como de retorno. Ahí está. Cosa que no se podría observar con un aparato de ecografía normal o que no tuviera contraste de alta resolución. Las secuencias de cambios y modificaciones que tienen lugar en la evaluación de la lesión tendinosa suelen comenzar habitualmente por el aumento del grosor del tendón. Obsérvese aquí, en efecto, el engrosamiento, que se puede asociar también al aumento de la vascularización marcada en rojo. Con ello se produce el aumento de las terminaciones nerviosas y se produce el dolor. Una vez en la disminución de la función del tendón, las fibras de colágeno más pequeñas, ¿verdad? Aquí se observan, desde luego. Las luxaciones y subluxaciones tendinosas, entonces, la capacidad de la ecografía para detectar grietas, para maleolares y desprendimientos de los retináculos es invaluable para el diagnóstico de las luxaciones y subluxaciones tendinosas. Uno de los ejemplos más frecuentes de este es las lesiones involucradas, por ejemplo, con la fascia plantar. Las luxaciones suelen afectar al tibial posterior y en el plano medial a los tendones peroneos y en el plano lateral. En el estudio dinámico, junto con el engrosamiento hipogénico del retináculo despegado, permite detectar estas lesiones. Ocasionalmente, también se pueden observar luxaciones a la altura de la vaina de los peroneos, pero sin una lesión del retináculo, pero con una sensación de resalte e incluso crujido doloroso. Trastornos del antepié. La conducta exploratoria en los trastornos del antepié nos dice que el estudio sistemático bilateral debido a las frecuencias de las lesiones múltiples debe efectuarse siempre por las vías plantar y dorsal. Se analizan distintos elementos anatómicos de forma sistemática como ayuda para determinar las dinámicas y ampliar al máximo el espacio. Por ejemplo, espacios interdigitales, visualizar mejor las regiones ubicadas entre las cabezas de los metatarsianos, etcétera. Vemos aquí un detalle en el coronal, en el sagital y en el axial. Nótese las diferencias. ¿Sí? En el plano coronal, los detalles de las cabezas metatarsales del sagital, de el largo de la articulación
interfalángica, y la axial vemos el detalle articular del espacio del primer metatarso, por ejemplo. Mismo detalle, nótese cómo hay una dispersión, un aplanamiento con zona hipoecogénica, lo cual nos determina de una lesión edema superficial, por ejemplo. Mismo detalle, plano axial medial del hallux, nótese, ¿sí? En comparativa, las estructuras normales, ¿da? Y marcado aquí con el espacio articular, vean la separación del tendón lateral del hallux. El neuroma de Morton, por ejemplo, casi siempre se localiza en el segundo o tercer espacio intercapito-metatarsiano. Esta es una reacción de fibrosis perineural que en realidad no es como un neuroma como tal, pero se desarrolla, claro, con un predominio en el sexo femenino, con una hipertrofia completa de la integridad de dicho nervio. Actualmente, en un aparato de gran calidad, la ecografía se detecta en un modo fiable hasta con un 85%. La dificultad de la búsqueda del neuroma con ultrasonido obedece un poco más bien al espacio que separa las cabezas metatarsianas, lo que hace indispensable un estudio dinámico más bien que estático. Vamos a ver aquí, obsérvese la imagen. Perdón. Ahí está. Entonces, un video muestra claramente el tejido óseo hiperecogenicidad lineal y curvo correspondiente a las cabezas metatarsales. En el estudio dinámico, cuando se pone el Doppler inmediatamente sobre el sitio, se hace movimiento de flexión y extensión, y claramente el video nos va a mostrar una protrusión oval de una zona hipoecogénica redonda emergente. Cuando hacemos lo que es una flexión y extensión de las cabezas metatarsales, se va a observar en el espacio interdigital cómo protruye esa masa, lo cual nos determina precisamente la presencia del neuroma de Morton. En cuanto a las lesiones de la aponeurosis, tenemos la imagen en el aspecto ecográfico del músculo sano en un corte longitudinal, efecto pluma de ave. Ahí se observa. El aspecto moteado o reticular ecográfico en el músculo sano, pero en el corte transversal. Obsérvese aquí en la imagen 3 una ruptura muscular del grado 1 con un área anecoica que va a afectar la aponeurosis. ¿Sí? Obsérvese, ahí está marcado con el asterisco. ¿Sí? Bien. Ruptura muscular de grado 2. Esto lo determinamos como grado 1. Grado 2 que afecta a la unión miotendinosa entre el gemelo interno, por ejemplo, y el sóleo. Obsérvese, lo cual se determina con un líquido interfacial marcado con el asterisco, ahí se ve el líquido interfacial, y un pequeño hematoma interfibrilar donde se ve la flecha, ¿eh? Y eso nos determina una lesión de grado 2. Notemos a continuación la ruptura muscular de grado 3 con disrupción de las fibras musculares completamente dispersas y una amplia zona anecoica. Nótese la ruptura completa de la línea de las fibras, lo cual nos lleva a determinar las secuelas postraumáticas de la lesión aponeurótica, mencionando de paso la presencia de la enfermedad de Lederhaus, la cual se determina de la misma manera. La enfermedad de Lederhaus se caracteriza por un engrosamiento hipoecogénico en la aponeurosis,
que puede ser múltiple, situarse en el lado superficial y en algunos casos puede ser heterogénea y estar vascularizada en un estudio Doppler, lo cual nos llama la atención de que la mejor forma de determinar dicha enfermedad, la de enfermedad de Leatherhouse asociada a la aponeurosis, sería el Doppler de color, ¿verdad? Tenemos las referencias, hemos llegado al final de esta presentación. Pido disculpas de antemano, tenía un documento con los videos cortos, pero tuve un problema con mi documento, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a las preguntas, por favor. Vamos a ver el chat. ¿Hay alguna pregunta? No, no hay pregunta. Pueden abrir su micrófono también y hacer alguna pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Sí, bien, gracias. Adelante. Una pregunta que tenía, ¿hay mayor diferencia de un ecodoppler a color con un ecógrafo? Sí, debido a que lo que tiene el Doppler, por ejemplo, ese que vimos, el Canon ADF, que tiene una alta sensibilidad de contraste, lo cual nos va a ayudar a determinar algunas estructuras que a simple vista no sobresalen. Y podemos modificar el contraste en un contraste normal, medio o colorimétrico. Si utilizamos un Doppler de esta naturaleza, nos va a marcar rápidamente los flujos asociados a una estructura, lo cual nos deja ver la presencia de una lesión en primer lugar y en segundo lugar la amplitud de la lesión y la posible implicación de la lesión. Por lo regular, en una entesopatía los flujos son muy pequeños, dispersos y están alineados. Cuando encontramos una lesión no entésica, es decir, no incisional, sino que más bien implica una ruptura de las fibras colágenas vinculadas al músculo, vamos a observar flujos más dispersos que pueden ir en contra de las fibras, lo cual no nos determinaría ahí que hay ruptura de vasos sanguíneos y dirección de presencia de algunos microedemas. Esto es importante determinarlo porque desde luego podemos saber que en efecto, aunque hay una lesión parcial de las fibras, nos ayuda a determinar el grado de edema o el compromiso vascular, por ejemplo. Si alguien acusa, digamos, un dolor metatarsal y hay una mínima presencia de estos flujos coloridos, sabemos que la lesión es mínima y por lo menos va a requerir únicamente de un desinflamatorio, un vendaje compresivo y no va a ser necesario una inmovilización. Caso contrario, que nos determine por alto contraste la presencia de flujos de esta naturaleza, sabemos que el tratamiento va a ser un poco más agresivo con tal vez la intromisión en la infiltración, desinflamatorios rápidos e inmovilidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Espero que se haya respondido la pregunta. Sí, doctor. Entonces, pero en teoría sería casi lo mismo, pero el ecodoppler llegará a ser un poco mejor. ¿O Sí, qué? sí, sí. Lo que pasa es que si no tenemos uno de esta naturaleza, ya vamos a decir que el facultativo que lo opera necesita, vamos a decir, ahora sí que echar mano de su experiencia previa, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Claro, pero de ahí no es como, muy aparte, no es como que el eco sea en algo Ventaja. mejor. No, lo Ajá. que pasa es que estos, por ejemplo, son útiles en la situación de angiología, cirugía cardiovascular,
valoración activa cardiogénica, midiendo los flujos de la cámara auricular, ventricular, ver el flujo importante hacia arterias, vena pulmonar, etcétera, cosas así. Ahí sí es de gran valor, ¿verdad? Acá se utiliza como transposición, vamos a decir que utilización en la ortopedia, pero no es que vamos a decir que uno tenga 50 puntos o 5 estrellas y el otro 2, no, sino que vamos a decir que los dos son igualmente útiles en la ortopedia, solamente que el otro que no tiene esta situación de los colores, por lo menos sí puede contar con alguna modificación de contraste, ¿de acuerdo? Y eso pues va a ayudar en efecto a que el facultativo dé un diagnóstico exacto. Claro, doctor. Y más o menos en qué valor rondan los ecodoppler a color. Y bueno, hay aproximadamente, la verdad es que baratos no son. Hay algunos que son tipo, tienen varios cabezales para exploración diversa, tanto en ginecología como ortopedia y demás, ya vienen los paquetes así, con un ecógrafo de maletín. Últimamente ya se pueden adquirir estos aparatos portátiles de maletín, pero los costos, híjole, haciendo cálculos hacia dólares, aproximadamente unos $4,000, lo que sería en pesos mexicanos como 80,000 pesos, ¿verdad? Bien caro. Sí, 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 bastante carito, ¿no? Entonces, realmente los aparatos ecográficos, pues a diferencia de otros, vamos a decir que no encontraríamos la razón del por qué fueran tan costosos, pero vamos, hay algunos hospitales que de repente se deshacen de los equipos y se pueden conseguir de segunda mucho más baratos, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? En diversos países de Latinoamérica hay cursos a nivel técnico para aprender en el manejo ecográfico. Entonces hay diplomados que duran aproximadamente año y medio para poder ser técnico en exploración ecográfica, lo cual algunos podólogos pueden determinar útil para formar, pues tener ahí parte de su arsenal diagnóstico, ¿verdad? Y también terapéutico en un cierto sentido. Muy bien, chicos, no hay preguntas en el chat. Y perfecto. Bien, chicos, agradezco su atención. Tenemos una cita próxima semana. Espero poder verlos nuevamente. Gracias, galenos. Esperamos próxima semana también tener la oportunidad de tratar estos temas tan interesantes. Gracias a ti, JC Hernández. Gracias, gracias. Me despido hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Muchísimas Hasta luego. gracias. Un gusto.